Buenos días, niños. Nosotros vamos a ver el tema del Tahuantinsuyo. Recordemos que en la clase pasada habíamos visto cuál era la creación, las formas de las leyendas más conocidas y cómo se había dividido este periodo de la historia. Bueno, ahora vamos a ver lo que es propiamente el Tahuantinsuyo y la organización social. El Tahuantinsuyo. Para saber del Tahuantinsuyo ya hemos aprendido las dos leyendas y son leyendas que ustedes lo han conocido desde primer grado porque son las dos leyendas más conocidas. Pero vamos a ver dónde se ubicó. El Tahuantinsuyo se ubicó en la parte central y occidental de América del Sur, o sea, en nuestro continente donde nosotros vivimos. Ahí se ubicó, en la parte central, en el centro y occidente, que es exactamente en donde vivimos nosotros, que es Perú, ¿verdad? Ahora, el Tahuantinsuyo tuvo límites, o sea, se extendió. Desde Pachacútec, el Tahuantinsuyo se fue extendiendo más y más, y fue Pachacútec, el Inca Pachacútec, quien dividió el Tahuantinsuyo. Pero vamos a ver hasta dónde llegó el Tahuantinsuyo. Por el norte llegó hasta el río Casmayo, en Colombia. Por el sur al río Maule, con Chile. Por el este con la selva amazónica y por el oeste con el océano Pacífico. O sea, imagínense, mis chicos, llegó hasta Colombia y a Chile. ¿Cuán grande fue nuestro imperio incaico? El idioma principal de esta cultura tan hermosa, tan rica en cerámicas, en arquitectura, fue el rumacino. Esa es la lengua originaria. Pero los españoles lo conocieron como quechua. Eso fue. La palabra quechua viene por los españoles, pero el idioma, el original fue el rumacino. Como les decía, el Inca Pachacútec reorganizó el Tahuantinsuyo, lo reorganizó y lo dividió en 4 suyos. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo dividió en 4 suyos porque para una mejor administración, ya que el Inca Pachacútec destinó en cada suyo un administrador. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la organización política, pero les voy adelantando. En cada suyo hubo un administrador, quien cobraba los tributos, quien hacía trabajar a los incas, quien realizaba la mita, el ayu, organizaba a todo el pueblo. Bueno, los 4 suyos o regiones fueron Chinchaysuyo, que fue el más grande, Antisuyo, Contisuyo, que fue el más pequeño, y Collasuyo. Chinchaysuyo quedaba al noreste de la capital, porque todo se rige en el centro, que es la capital, el Cusco, conocido como Acamán. Por el noreste, Antisuyo, se encontraba Antisuyo. Por el suroeste estaba Contisuyo y por el sureste, Collasuyo, de norte a sur. Era extenso nuestro territorio del imperio incaico. ¿Verdad? Chicos, entonces, ahora, esta cultura tan importante que fue una de las culturas más desarrolladas y la última cultura de nuestro imperio incaico, se organizó socialmente. ¿A qué se refiere socialmente? Cuando hablamos de una organización social nos referimos a que esta cultura estuvo liderada por la realeza, que era la clase dominante, la que dominaba a todo el imperio. En la clase dominante encontramos al Inca, a la Colla y a su hijo. Pero no es que el Inca solamente tuvo un hijo, que era su heredero, no. Pudo tener entre hijos y hijas. Aquí vamos a estudiar cuáles eran esas características. Pero en la realeza, vamos a estudiar la realeza, que está el Inca, la Colla y el hijo. En la realeza, el Inca, ¿quién era el Inca? Era la máxima autoridad, el todopoderoso, el quien decidía lo que se hacía y lo que no se decidía, lo que no se hacía.
se hacía llamar el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque era descendiente del Sol, su padre, el dios Sol, su padre, y su madre, la luna. Chicos, ahora, ¿cuáles eran las funciones del Inca? Él era la máxima autoridad política, militar y religiosa. En esos tres ámbitos él tomaba las decisiones. Su mandato era hereditario, claro, o sea, el Inca tenía que dejar su sucesor, un hijo legítimo, un hijo el más hábil. Y no tan legítimo, bueno, legítimo se decía porque era el primero, era el primogénito, porque legítimos eran todos, el primogénito, el primer hijo. Pero si el primer hijo no estaba apto para asumir el liderazgo de su imperio, tenía su sucesor. A eso era una preparación que iban todos los hijos del Inca, una preparación donde les enseñaban a gobernar, donde les enseñaban el idioma quechua, la historia del Tahuantinsuyo, la lectura de los quipus. Y luego de eso, de toda esa enseñanza, que duraba 4 años aproximadamente, había un desafío entre todos los hijos del Inca para seleccionar al heredero, al heredero al trono, al sucesor del Inca. Chicos, por eso dice que es el mandato hereditario. Ahora, ¿cómo distinguíamos al Inca? Porque todas las de la clase noble vestían igual, pero al Inca se le identificaba porque él usaba una borla roja llamada mascaipacha, que esa era la señal que era él la máxima autoridad, el Inca. ¿Ya? Ahora, la colla. ¿Quién era la colla? La colla era la hermana y esposa. ¿De quién? Del Inca. Pero ustedes dicen, ¿pero por qué hermana y esposa? Porque según su creencia religiosa de ellos, para los incas no existía ningún pecado ni estuvo mal visto el que el Inca se pueda casar con su propia hermana. ¿Pero por qué lo hacía? Lo hacía para preservar la pureza de la sangre, la legitimidad de la sangre. Entonces, para eso se casaba con su hermana, que era denominada colla. Ahora, para los incas, la poligamia, o sea, tener varias esposas, era algo natural. Pero no es que todas eran collas. No, a las concubinas del Inca se les denominaba payas. Las concubinas eran conocidas como payas. Las payas. ¿Qué quiere decir? Puedo tener muchas mujeres el Inca, pero la principal era la colla. Y las concubinas, que ahora en la actualidad se conocen como amantes, eran las payas. Ahora, en el hijo. Aquí en el hijo, no es que el Inca tuvo un hijo, como lo mencioné, no. Tuvo hijas, tuvo el heredero y tuvo varios hijos. A todos los hijos, en general, se les conocía como los piwi churi. A ver, más grande para que lo vean. Piwi churi. Los piwichuri eran todos los hijos del Inca. Ahí está. Al heredero, al principal, era el Auqui. Era el Auqui, el heredero al trono. Como les mencioné, de todos los hijos, solo se seleccionaba al principal, al más fuerte, al más hábil. A él se le denominaba Auqui. Y por último, también tuvo hijas. Y las hijas eran las ñustas. Vamos a ponerlo acá. Las ñustas eran las hijas mujeres. Las hijas mujeres. A las hijas mujeres se les conocía como ñustas.
Aquí termina la realeza, que es la clase dominante, los que dominaban todo el imperio. Ahora, luego viene lo que es la nobleza. Ay, chicos. Ahí viene ahora, a la nobleza. Tenemos a la nobleza. Aquí ustedes dirán, pero ¿por qué la nobleza está dividida? Porque había nobleza de sangre, nobleza por paisanaje, nobleza provinciana y nobleza de privilegio. A ver, ¿quiénes estaban dentro de la nobleza de sangre? Dentro de la nobleza de sangre se encontraban todos los familiares del Inca. Todos los familiares del Inca. Tíos, primos, que tengan una línea de sangre, que hayan sido directamente de la sangre real. Como les decía acá, de todos los Piwichuri, uno era el elegido, que era el Auqui. Entonces quedaban los otros hermanos. Los otros hermanos pudieron tener descendencia, entonces era una sangre real también. Entonces a ellos se les consideraba dentro de la nobleza de sangre. Chicos, de la nobleza de paisanaje, ¿quiénes estaban en la nobleza de paisanaje? Era la nobleza cusqueña. Era la nobleza cusqueña. Se encontraban todos los que vivían en el Cusco, habían nacido en el Cusco, hablaban el rumacimi, el idioma principal. Y también estaba integrado por los descendientes de las tribus de Pacaritambo. Pacaritambo, ¿qué era Pacaritambo? Pacaritambo era de donde partieron los hermanos Aya, ¿verdad? Entonces todos ellos, los descendientes de Pacaritambo, se le consideraba como nobleza de paisanaje. ¿Por qué paisanaje? Dice, ustedes escucharán que, mira, él es mi paisano, porque viene del mismo pueblo que yo. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de nobleza de paisanaje, que vienen del mismo pueblo, hablan el mismo idioma, tienen las mismas costumbres. La provinciana o advenediza, ¿qué quiere decir? Eran los señores nobles regionales que habían sido sometidos del Inca. O sea, habíamos hablado que el Tahuantinsuyo se había extendido, ¿verdad? Habían un grupo del pueblo que se iban a colonizar otros pueblos más pequeños. Entonces, esos pueblos, cuando ya eran colonizados por alianzas, por guerras, etc., entonces, para no perder su nobleza, sus cargos, entonces decidían, los curacas de cada pueblito decidían casar a una de sus hijas con el Inca, al convertirse en payas, y así no perder la nobleza, su cargo importante. ¿Entienden? Entonces, la provinciana eran los nobles de las regiones conquistadas. Ya, chicos, eran los nobles de las regiones conquistadas, ya sea pacíficamente por alianzas hechas o por medio de guerras. De privilegio. ¿Quiénes eran de privilegio? Los que habían realizado habían destacado en este imperio. ¿Y quiénes estaban? Los amautas. Los amautas, ¿quiénes eran los amautas? Los maestros. ¿Y quién más? Estaban los guerreros. Y estaban los arabicus. ¿Quiénes eran los arabicus? Los poetas. Los que creaban poemas, cantos, para el Inca, para el Tahuantinsuyo. Por último, tenemos el pueblo, la clase dominada. En el pueblo se divide en 5 grandes grupos. Están los Hatun Runa, los Yaktun Runa, los Mitimaes y los Llanas y los Iñas. Los Hatun Runa eran, digamos que, era
el grupo de personas más extenso. ¿Por qué? Ellos eran los agricultores. Los agricultores. Eran los agricultores los que se encargaban de la producción de tierra. Eran los más importantes y eran más extensos. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro de los ayllus y de allí eran seleccionados para realizar la mita, el trabajo para el Estado. Los Yactumbruna era una clase minoritaria, número menor, pero eran los artesanos, los que se encargaban de crear las vasijas, de trabajar lo que era la orfebrería, etc. Los mitimaes, ellos eran los colonizadores. Los colonizadores, los que iban, eran seleccionados de los ayllus, pero se alejaban ya del ayllu. No es que regresaban al ayllu, a la familia, no, se quedaban para trabajar directamente con el Inca. Entonces, ellos se encargaban de colonizar, de ir a los otros pueblos a conquistarlos y colonizarlos, integrarlos al Tahuantinsuyo. Pero estos colonizadores se dividían en tres. Eran los colonizadores, estos mitimaes se dividían en tres. Eran los colonizadores los que iban, los educadores, porque había un grupo de mitayos, de mitimaes, que se encargaban de educar, de enseñar el idioma, el rumacimi, las tradiciones, etcétera, a los pueblos que habían sido conquistados. Y los de castigo, los que se encargaban en castigar a aquellos indígenas que no querían, que se rehusaban a pertenecer al Tahuantinsuyo. Ya, de eso se encargaban los mitimaes o los mitayos. Los llanas habían sido prisioneros de guerra, pero se les había perdonado la vida. Los llanas, se les había perdonado la vida. ¿Pero por qué se les había perdonado la vida? Para servirle al Inca. Entonces, eran los sirvientes. Eran los sirvientes del Inca. Esta clase de llanas, los llanas, era hereditario. ¿Qué quiere decir hereditario? Si yo soy un llana y tengo un hijo, mi hijo también va a ser llana. Si mi hijo tiene su descendencia también va a ser llana. Entonces, eran sirvientes del Inca toda la vida. Los piñas eran también los esclavos de guerra, pero que no habían sido perdonados de vida. No, entonces ellos se convirtieron directamente en esclavos. Los piñas eran los esclavos del Inca, los esclavos. ¿Y para qué y en dónde trabajaban los piñas? Trabajaban en los cocales del estado, o sea, ellos cultivaban la hoja de coca. Es muy posible que los piñas murieron estando en la siembra de los cocales. Es muy porque no habla de una descendencia hereditaria, quiere decir que a ellos no se les permitió casarse ni heredar su posición. Bueno, chicos, este es el tema del Tahuantinsuyo y su organización social. Recordemos que la organización social se divide en tres grupos: la realeza, la nobleza y el pueblo. ¿Listo? Ya nos estaremos comunicando para poder realizar las actividades pendientes. Muchas gracias y cuídense.